¿Qué tal, mi querido hermano y amigo? Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Como ustedes saben, el coronavirus sigue avanzando y nuestros cultos de oración están cancelados hasta tiempo indeterminado. Por lo tanto, como no podemos juntarnos, eh, vamos a aprovechar este medio para poder tener nuestro culto, nuestra meditación en la palabra del Señor. Por lo tanto, te invito, antes de comenzar esta meditación, a que inclinemos el rostro para tener una oración al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando, en que nos podemos juntar a través de las redes sociales para poder estudiar y meditar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos entender el gran sacrificio que hizo tu Hijo amado hace 2000 años atrás en la cruz. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes están viendo, el título del tema de hoy es Esclavos por amor a Jesús. Pero antes de comenzar con, con ese versículo, quiero ir en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice algo muy interesante el apóstol Pedro, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me detengo en esta frase, en esta palabra, Salvador. La mayoría del mundo cristiano acepta a Jesús como su Salvador. Eso básicamente nadie tiene problemas. Pero voy a estudiar un poquito la otra palabra que está antes, que es la palabra Señor. Y ahora cambia el punto. Como dijimos, la mayoría del mundo cristiano acepta a Jesús como su Salvador, pero no todos los cristianos aceptan a Jesús como su Señor. Y la pregunta es, ¿por qué? Y vamos a estudiar eso a continuación. ¿Qué significa la palabra Señor en la actualidad? Básicamente, cuando nosotros decimos Señor, estamos pensando en una persona noble, a un caballero, un rey, un soberano, alguien que tiene autoridad. Pero recordemos que la Biblia fue escrita hace 2000 años atrás, precisamente el Nuevo Testamento. Y la palabra Señor tenía otro significado, otra connotación, y esa palabra significaba más que nada amo, dueño y propietario. Por eso a algunos cristianos les cuesta entender que cuando nosotros decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, lo que estamos diciendo en realidad es que es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro propietario. Y nosotros debemos simplemente obedecer lo que dice el Señor, nuestro amo. Pero si nosotros tenemos en cuenta que cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro propietario, tenemos que entender que tenemos que hacer lo que diga Él. Y eso lo entendieron justamente los discípulos. Y miren cómo se presentan ellos en las diferentes cartas. Miren lo que dice Pablo, tanto en Romanos como Filipenses y Tito, también Santiago, Pedro, Judas y el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis. Se presentan como siervos. Miren lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, la palabra siervo literalmente significa esclavo. Es decir, que ellos se presentaban como esclavos del Señor Jesucristo. Y si eran esclavos, se limitaban, como dijimos hoy, simplemente a obedecer. Qué interesante es ver la historia. Miren lo que dice el comentario bíblico con respecto a la cantidad de esclavos que había en el Imperio Romano. Entre los años 146 y 235 después de Cristo, se calcula que la proporción era de 3 esclavos por cada ciudadano libre. Eso significa que el 75% de las personas que andaban por la calle, por así decirlo, eran esclavos. Al ver la cantidad de esclavos que había en el imperio romano tuvo que tomar o promulgar severas leyes para evitar fugas o revoluciones. En el caso de Espartaco, ustedes pueden ver en la historia, era un esclavo gladiador que se rebeló contra el imperio romano y estuvo a punto
de hacer caer a Roma. O sea que la proporción era gigantesca. Ahora, quiero que nos metamos en la mente de un esclavo. El esclavo no tiene derecho a nada. Está sujeto a lo que dice su amo. Si era un amo bueno, hasta podría comprarse su libertad, que se llamaba después liberto. Pero si tenían un un amo que era totalmente malo, podía hacer lo que quisiera con él. Ahora quiero entrar en contexto. Bajo esa circunstancia llega el Evangelio de Cristo, dando libertad no solamente a los libres, porque dice libres y esclavos, a todo el mundo llega ese Evangelio de la libertad. Por eso el Evangelio creció de forma extraordinaria. El esclavo que no tenía derecho a nada, escuchaba el mensaje y decía, voy a morir siendo esclavo en esta tierra, pero yo tengo un futuro, tengo una esperanza y voy a encontrar la libertad más allá. Aunque literalmente estaba esclavo, sujeto a su amo, mentalmente él había encontrado la libertad. Por eso vemos cómo el cristianismo avanzó de una forma extraordinaria, trayendo paz y esperanza a estas personas que no tenían nada, absolutamente nada. Pero tenemos que entender algo. El esclavo se limitaba simplemente a obedecer a su amo. El esclavo no podía decir, bueno, hoy no tengo ganas de trabajar porque no tengo ganas. Hoy es mi día libre. Si pasaba eso, si decía eso, mejor dicho, podía encontrar la muerte. Vuelvo a repetir, el esclavo se limitaba solo a obedecer a su amo. Y ese es el problema que tenemos nosotros como cristianos. Nosotros a veces nos olvidamos de que somos esclavos del Señor Jesucristo y debemos obedecerle por amor a Él, porque Él nos rescató. Mire lo que dice Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si yo digo que el Señor Jesucristo es mi Salvador, si yo digo que el Señor Jesucristo es mi Señor, mi amo, ¿qué tengo que hacer? Simplemente obedecer. Pero algunos pueden decir, pero pastor, a ver, si yo era esclavo del pecado y el Señor me rescató, me dio la libertad, ¿cómo es que ahora yo soy esclavo de Él ahora? No tengo libertad. Es verdad, algunos pueden decir eso, pero nos olvidamos que lo hacemos por amor. No nos olvidemos que Él nos compró. Miren lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23. Porque por precio fuisteis comprados. Otra vez, Pedro menciona en la primera carta, el capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Nosotros fuimos rescatados y ahora, porque Él nos rescató, porque Él nos dio la libertad, nosotros decidimos ser esclavos de Él. Siendo al primer texto que mencionábamos, o mejor dicho, no mencionamos, pero es el título del tema de hoy, en la segunda carta a los Corintios, Pablo menciona esto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como dueño, como amo, y a nosotros como vuestros siervos, esclavos, por amor de Jesús. Ahora, Pablo está hablando a la iglesia que quedaba en Corinto. Pablo le está diciendo que yo, Pablo, soy siervo de la iglesia, pero yo quiero cambiar un poquito el sentido y me quedo con la última parte. Nosotros somos siervos, esclavos, por amor
de Jesús, porque Él nos dio la libertad. Para terminar, quiero contar una historia, no sé si es real o no, que escuché hace muchos años atrás y me quedó grabado en la memoria. Como ustedes saben, en los Estados Unidos era costumbre comprar y vender esclavos, y en una oportunidad estaban vendiendo esclavos. Y dentro de los esclavos había un viejito que lo único que decía, mientras que pasaban sus compradores, era: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Claro, el viejito nació, vivió durante toda su vida como esclavo y ahora ya estaba anciano y ya no quería saber más nada de ser esclavo. Prefería morir. Seguían pasando los compradores y él repetía lo mismo: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Hasta que llegó un comprador, lo miró fijamente y el viejito repetía lo mismo una y otra vez. Finalmente este comprador lo compra, se van hacia su carreta y se dirigen hacia su nuevo hogar. Durante todo el camino, el anciano repetía lo mismo: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Finalmente llegaron a la hacienda, se bajaron y el viejito repetía una y otra vez lo mismo: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Su nuevo amo se dio media vuelta, lo miró fijamente y le dijo: eres libre, te puedes ir. El viejito, sorprendido, no lo podía creer. Soy libre. Se dio media vuelta saltando: soy libre, soy libre. Cuando estaba saliendo fuera de la hacienda, se detuvo. Comenzó a meditar y dijo: ¿a dónde voy? No tengo casa, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo amigos. Se dio media vuelta, se fue a su antiguo dueño, porque le había dado la libertad, y le dijo: voy a ser tu esclavo hasta el día en que me muera. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. Él nos dio la libertad y por amor, por lo que hizo Él, nosotros decidimos ser esclavos de Él y obedecer todo lo que Él diga a través de su palabra. Que el Señor Jesús te bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Dejó su trono y majestad, y mis culpas Él llevó. En mi lugar mi mal pagó, y ahora salvo soy. Él me libró, me perdonó, mi Salvador me rescató. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande es Dios, sublime amor. En los peligros y aflicción que he vivido yo,
Su gracia siempre me salvó y me guiará hasta el fin. Él me libró, me perdonó, mi Salvador me rescató. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande es Dios, sublime amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, cuán grande es Dios, sublime amor. Cuán grande es Dios, sublime amor.